¿Cuáles son los elementos que se traen de diferentes áreas para consolidar esta nueva vieja ciencia que plantea nuevos retos para lo que es la gerencia, la administración, la gestión, el manejo de las organizaciones? Entonces, en el día de hoy yo voy a hablarles primero de algunos orígenes, ¿vale? Después vamos a entrar a hablar de cómo es ese cambio de ese paradigma organizacional, de dónde pasamos de una organización tayloriana, fayolista, ¿no? Una administración de empresas pensada un poquito más en el hacer, no tanto en el ser, a una centrada básicamente en el ser, ¿vale? Y cómo eso evoluciona. ¿Cuáles son los componentes? Ay, gracias. ¿Cuáles son los componentes que se adhieren a lo que sería la figura del neuromanagement? De estos componentes pues vamos a tocar estos cuatro, son bastantes, pero estos son, digamos, que los más complejos, ¿no? Y los más grandes en estudio del tema de neuromanagement, que son neuroliderazgo, neuroestrategia, la parte de recursos humanos o gestión de personal o gestión del talento humano, llamada, ¿no?, neuroselección de personal hoy en día. Y entraremos en neuromarketing, esa es mi pasión directa. Pasaremos a hablar del papel del BCO, ya les voy a decir qué es el BCO. Y finalizaremos con retos a futuro. En aras del tiempo, ¿no? Me han informado que el tiempo se nos ha cortado un poquito, entonces voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. ¿Listo? Comencemos. Cuando hablamos de orígenes, tenemos que hablar de distintos elementos. Por un lado, de todos los desarrollos científicos, teóricos, tecnológicos que se han gestado en los últimos 20, 30 años aproximadamente, consolidándose a mediados de los años 90, con diferentes áreas, ¿no? Áreas relacionadas con el estudio del cerebro principalmente, junto con otras áreas relacionadas con la parte de la toma de decisiones. ¿Cómo es esto? Resulta que un grupo de economistas se empezaron a preocupar de por qué razón las personas tomaban decisiones, ¿no? Y en un momento determinado decían, voy a hacer esto, pero hacían lo contrario, ¿ya? ¿Por qué razón? En las investigaciones salía de que las personas tomaban las decisiones de una forma, pero al ir al mercado se daban cuenta que la toma de decisiones dependía de factores que ni siquiera se podían predecir, ¿vale? Y sumado a los desarrollos que se hicieron en el neurocientífico, empezaron a decir, debe pasar algo en el cerebro de las personas en el momento de tomar las decisiones que hacen que sea para nosotros no tan transparente ese proceso decisorio. Esos elementos tecnológicos, esos elementos científicos, esos elementos teóricos, se empezaron a sumar con otras líneas de investigación. Por ejemplo, en el mundo se encontró que ya lo que teníamos pensado, que era lo más pequeñito que existía, que era el átomo, supuestamente, ya no va a ser eso más pequeñito, sino que hay cosas más pequeñitas todavía. Y empezamos a hablar de nanopartículas, ¿ya? Y empezaron a decir, bueno, pero esto ¿cómo afecta las personas? ¿Cómo afecta las organizaciones? ¿Cómo podemos pasar del entendimiento del mundo de lo micro al entendimiento del mundo de lo nano? ¿Vale? Y cómo esto está afectando la forma en cómo tomamos decisiones. Cuando empezamos a estudiar este tema, cuando tuve la oportunidad de encontrarme con este tema, yo lo primero que me encontré fue con una clase en donde me hablaron de física cuántica. Y yo dije, pues un momentico, a ver, yo vine a un estudio de neuromanagement, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Por qué me están hablando de física cuántica? Es que resulta que nosotros los seres humanos, nuestros cuerpos están compuestos de átomos y a su vez de partículas. Y la forma en cómo esas partículas vibran, ¿no?, hacen que nosotros actuemos, que nosotros nos movamos, que nosotros interpretemos el mundo. Nuestros sentidos captan esas vibraciones y las interpretan como colores, las interpretan como olores, las interpretan como sonidos. Y esa interpretación es el resultado de nuestra perspectiva o percepción de lo que es la realidad. Y a partir de eso es que tomamos las decisiones. Entonces tenemos que entender de dónde viene todo este proceso mediante el cual decidimos. Entonces estos desarrollos nos han permitido entender que las cosas no son tan claras, directas y transparentes
como teníamos entendido hasta hace más o menos unos 20, 30 años, ¿no? Donde desde la física hablábamos del movimiento parabólico simple, y eso era, ¿no?, la ley. A llegar a pensar en que en un momento determinado una partícula se puede comportar tanto como onda como partícula puntual al mismo tiempo, y que si usted la observa, el solo hecho de observarla crea una perturbación en esa medición que hace que la medición no sea exacta. Exactamente, precisamente aquí el compañero de ustedes lo mencionó. Y esos principios se aplican al neuromanagement. Vamos a ver cómo. Otra de las ciencias que nos da origen al neuromanagement es la neuroanatomía. ¿Por qué? Porque hay que entender, ¿no?, cuáles son las áreas del cerebro que se están modificando, que se están alterando a partir de los procesos de toma de decisiones, a partir del contacto con la sociedad, ¿vale? La neurología, para entender no solamente las áreas, sino también entender el funcionamiento de las mismas. Y ojo, entender las patologías, las posibles enfermedades que puedan modificar ese proceso de toma de decisiones. La neuropsicología, que nos permite entender ya no el hardware, es decir, lo físico, sino entender también qué sucede a nivel de software, es decir, a nivel de todos esos elementos que usted está recibiendo, ¿vale?, y con los cuales está nutriendo su cerebro, y que hacen que hoy en día usted piense y se comporte de la manera en que se comporta y piensa usted hoy en día. Que eso es muy diferente, y para muchos sería bastante curioso saber esto. No tiene nada que ver si su cerebro es sano o no. Hay un investigador de la Universidad del Valle que estaba haciendo su doctorado en ciencias biomédicas. Él es psicólogo forense. Como psicólogo forense, pues le interesa entender qué es lo que sucede en la cabeza, pues, de los delincuentes, principalmente. Y su estudio precisamente era una tipificación de lo que sería el cerebro de los asesinos en serie. Y este señor se entrevistó, hizo un análisis, una medición a nivel de resonancia magnética funcional para ver cómo funciona el cerebro del imitador de Garavito. ¿Ya ustedes han escuchado el imitador de Garavito, el que le decían el monstruo de los cañaduzales? ¿No? Pues resulta que este señor se encontró con que el imitador de Garavito, su cerebro era un cerebro funcional perfecto. Es decir, que si cogiéramos a una persona cualquiera de este auditorio, le hiciéramos una medición y lo comparáramos con el cerebro de este señor, el cerebro no tiene enfermedad fisiológica. Funcionalmente es un cerebro normal, perfecto. ¿Dónde está el problema? En el software. Y para entender ese software y ese problema en ese software, pues tenemos la neuropsicología, que nos permite entender, ¿no?, qué es lo que sucede y por qué usted se comporta de esa manera que se comporta. Tenemos la neuroendocrinología, que también nos ayuda dándonos aportes en relación con los procesos hormonales, ¿ya? Nosotros nos comportamos de cierta forma porque nuestras hormonas le dan ciertas órdenes a nuestro organismo para que actúe de cierta manera. Por ejemplo, todos ustedes aquí trabajan, ¿cierto? Y todos alguna vez han tenido un jefe que les ha sacado de quicio, ¿cierto? ¿Sí? Bueno. La compañera. Resulta que cuando uno se enfrenta a una situación de estrés en donde el jefe le reclama justa o injustamente, su cuerpo, su cerebro, interpreta esa situación como una situación de agresión, ¿vale? Nosotros tenemos en nuestro cerebro diferentes estructuras para reaccionar frente a las agresiones del entorno. La amígdala, no la amígdala que queda acá abajo, ¿no?, sino la amígdala cerebral, que es una estructura pequeñita en la parte temporal, por aquí, hacia atrás, ¿ya? Esa estructura se activa en los momentos de agresión y automáticamente le dice a la pituitaria: segregue adrenalina, y mande un mensaje a sus glándulas suprarrenales para que segreguen cortisol. El cortisol y la adrenalina lo preparan a usted para resistencia, fuerza, ¿no?, vitalidad, y fuera de eso, ¿no?, un poquito de descontrol y agresividad, ¿vale? Resulta que usted está en una situación en donde su jefe lo está regañando
y usted se encuentra con que su cuerpo le está diciendo, ataque, defiéndase. Ahí entra el software, ¿no? El software que le dice, si usted lo ataca, lo echan, si usted lo ataca, lo meten a la cárcel, ¿no? O si usted lo ataca, peor, de pronto es más grande y sale golpeado usted, ¿ya? El hecho de tener que no poder defenderse, hace que esa adrenalina y ese cortisol quede en la sangre. Y eso genera estrés. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la adrenalina y el cortisol aceleran el corazón, suben la presión sanguínea, ¿no? Disminuyen la facilidad en que la sangre se mueve a través del cuerpo. Fuera de eso, los músculos los tensionan, porque le está dando fuerza, le está dando vitalidad, le está dando energía. Así que usted tiene que quemar eso de alguna forma. ¿No? Tiene que hacer ejercicio, tiene que hacer algo, no le vaya a pegar a su mujer que después dice que por culpa mía perdió su trabajo. Y no es la idea. Pero debemos entender cómo esa neuroendocrinología, ¿cierto?, le está diciendo, vea, lo que le está sucediendo a su colaborador es esto. Y eso explica que, por ejemplo, hoy esté como un poquito de mal humor. ¿Ya? Y a partir de eso poder entender cómo podernos llevar mejor en la organización. Las neurociencias cognitivas traen todo aquello que ustedes han conocido como los postulados de Freud en psicoanálisis y los juntan con todo aquello, y aquí si algún psicólogo va a decir, uy, esto es un infarto, porque los psicólogos no pueden ver las dos escuelas juntas, la cognitivo-conductual con el psicoanálisis, pues las neurociencias cognitivas traen ambas bajo un paquete y las validan bajo experimentos neurocientíficos donde dicen tanto lo que está diciendo el psicoanálisis es válido y sirve, y más si lo unimos junto con lo que dicen los cognitivos conductuales, ¿ya? Y de esto pues se hace uso en neuromanagement. Y las ciencias tradicionales de la administración, por supuesto, los paradigmas antiguos, todo lo que tiene que ver con Taylor, con Fayol, distintas escuelas teóricas, la escuela de Palo Alto, el Tomayo, ¿ya? Todas estas las traemos, que a pesar de que su enfoque ha sido más bien el hacer, son muy valiosas para entender cómo podemos hacer esa transición hacia enfocarnos a lo que es el ser y el entendimiento interno de ese ser. ¿Listo? ¿Cómo es ese cambio de paradigma? Yo les hablaba ahora del tema de la física, ¿no? Cuando hablamos de la física clásica, hablábamos de que existía la seguridad de que las cosas existían. Yo toco, existe, ¿cierto? Yo palpo, existe. Las partículas se mueven de una forma especial y particular que yo a través de una serie de ecuaciones puedo identificar ese movimiento. Si eso lo comparamos con el paradigma administrativo tradicional, vemos que existen elementos científicos también que a través de ecuaciones pueden predecir tiempos y movimientos. Aquí los ingenieros industriales pueden predecir tiempos y movimientos, pueden predecir cosas que van a suceder, pueden establecer patrones de eficiencia, ¿vale? Donde tenemos la seguridad en que las cosas que se hacen, si las hacemos a través de ciclos como el THA, planear, hacer, verificar, actuar, ¿no?, pues logramos unos estándares de calidad, unos estándares de eficiencia bastante interesantes e importantes, ¿no? En otras palabras, aquí el caos no existe. En este paradigma tradicional, el caos es algo que debemos evitar. ¿Listo? Cuando hablamos de la física cuántica, ahí sí empieza el caos, ¿no? Y empezamos a encontrar que existen principios, como ya mencionaba el profesor, el principio de la incertidumbre, ¿no? No sé qué pasó. ¿No? Principio de incertidumbre, probabilidad, el principio de la influencia de la medición de Heisenberg. Empezamos a ver que en lo nano, el comportamiento es incierto, depende de, ¿no? Y hay un experimento lo más bonito que hizo alguna vez este señor John, que es el experimento de la doble rendija, que ustedes lo pueden buscar en YouTube, está el video. Cogieron electrones, ¿no? Electrones, supuestamente unas partículas atómicas
que se usa para muchas cosas en la industria. Ellos cogieron electrones y empezaron a dispararlos a través de una rendija, ¿no? Y observaron al otro lado, ¿no? Después de que pasaban la rendija, cómo se formaban los impactos de esos electrones, qué figura formaban. Y se encontraron que cuando el electrón pasaba, al otro lado lo que había era una línea, ¿no? Entonces dijeron, bien, pero ¿por qué tan malo? Una línea. Sí, debería ser una rendija, ¿no? Repitieron entonces con observación. Al repetir con observación, es decir, pusieron el elemento allí para grabar qué era lo que estaba sucediendo, encontraron una línea. Quitaron la observación y volvió a aparecer, ¿no? A lo largo la marca, pues, ¿no? No una línea, sino una marca continua horizontal. Entonces dijeron, aquí pasa algo, ¿no? Se está comportando este electrón como si fuera onda y como si fuera partícula, ¿ya? Resulta que tiempo atrás un señor llamado de Broglie dijo, la luz se comporta como onda y a su vez se comporta como partícula, ¿no? Y por eso es que hoy en día podemos tener fibra óptica, ¿no? Y comunicaciones de fibra óptica gracias a ese comportamiento de la luz. Pues este otro señor de Young encontró que los electrones, que es la partícula básica de los átomos que nos conforman a todos los que estamos aquí y todas las cosas que nos rodean, se comportan igual. Eso quiere decir que existe una incertidumbre, una dualidad de comportamiento. Tanto es así que este señor Schrödinger propuso, bueno, ¿y qué pasa si en un momento del tiempo las cosas son y no son? Si en un lugar, ¿no? Y planteó el experimento de una caja teórica, dijo, dentro de esa caja teóricamente voy a meter un gato, ¿ya? Y voy a poner un dispositivo que libere un gas para que mate al gato, ¿ya? En un momento del tiempo, entre el momento en que yo pulso el botón para liberar el gas y en el momento en que se libera, hay una incertidumbre probable de que el gato esté vivo y a la vez esté muerto. Y lo llamó el principio de la superposición, ¿no? Entonces digo, uy, ¿qué es esto? Toda la gente asustada con estos elementos de la física cuántica. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro piensa así. Para nuestro cerebro las cosas son y no son. Usted puede estar enojado con alguien y a la vez quererlo mucho. El orden estamos manejando de la realidad, ¿no? Y digamos, estamos hablando de física cuántica, ¿no? En las organizaciones pasa igual. Usted puede estar teniendo procesos eficientes y un clima laboral perverso, que la gente se aburre, tiene altos niveles de rotación, pero ojo, tiene procesos eficientes, ¿no? Y uno lo ve en las organizaciones. Cuando saltamos ese paradigma nuevo del neuromanagement, vemos que hay un montón de elementos que se traen de esa física cuántica, como por ejemplo, la palabra y su poder transformador. Cómo yo a partir de lo que digo, impacto. Así como cuando observo en la física, observo algún experimento de impacto, yo lo que digo, mi presencia impacta. Y eso también viene de una teoría psicológica que es la teoría sistémica de las relaciones, ¿ya? Donde todo esto es un sistema y cuando ustedes ingresan a ese sistema, es decir, llegaron hoy aquí, ¿no? Nos vimos, nos escuchamos, ese proceso de interactuar genera una modificación en todos y cada uno de los diferentes sistemas que componen sus vidas privadas, sus vidas personales, ¿ya? ¿Y eso cómo les afectó? Elementos como por ejemplo la programación neurolingüística, como yo a través de ciertos tips puedo hacer que usted me compre un risol y después diga, uy, qué fue lo que hice, ¿no? ¿Cómo puedo hacer que a través de ciertos tips, ciertos elementos de comunicación, usted piense, ¿no? Incluso se considere parte de un grupo, una creencia, una religión, ¿ya? Un vínculo familiar? ¿Cómo, por ejemplo, convencerlo usted? ¿Cierto? Y eso lo usaron mucho ahorita en las últimas elecciones.
Como por ejemplo conversarle usted que si usted toma X o Y decisión, nos vamos a volver como, ¿no? Sin entrar en detalles, ¿ya? Eso es parte de lo que es la neurolingüística, cómo el poder de la palabra afecta, y en las organizaciones más, ¿ya? ¿Cómo puedo interpretar el mundo? ¿Cómo entender cada uno de los elementos que constituyen el ser humano? Entonces, el nuevo paradigma ya me va a hablar no de la función del director general como el Chief Officer, el CEO, Chief Executive Officer, sino que me va a hablar del Brain Chief Officer. En otras palabras, el BCO, porque usted ya va a tener que entrar a trabajar directamente con los procesos, procedimientos, funciones y descripciones del cargo, sino que va a tener que entrar a entender el trabajar que Omar, ¿no? Que Omar es una persona, que es un ser humano, que él no solamente es un colaborador suyo, sino que él adicionalmente es persona, es padre, es hijo, y trae un montón de elementos que con lo que usted hace en su organización lo afecta a él, y que así como usted le afecta al sistema a él, ¿no? Por un tema de evolución, por un tema, lo han llamado en ámbitos esotéricos, lo han llamado karma. Eso es simplemente un tema de vibración, ¿no? Desde la física se explica, ¿ya? Se devuelve, y se vuelve para la organización, y se vuelve para el sistema, ¿ya? Y esto lo han entendido en neuromanagement. Paradigma tradicional. Venimos del mecanicismo. Somos apéndices de esta máquina, de esta organización. Del determinismo, las cosas son de esta manera y no existe otra forma más que hacerse. Centrado en el hacer, planear, hacer, verificar, actuar, organizar, dirigir, pensamiento lógico, el caos se debe evitar. A un pensamiento un poquito más japonés, ¿no? Esto ya lo habían visualizado los japoneses hace muchos años, antes de que se llamara neuromanagement, en donde empezaron a entender que estamos trabajando con sistemas vivos y que los sistemas vivos son inestables, son impredecibles, están conformados por seres humanos que tienen habilidades, que ya no podemos pretender que las cosas sean como son, sino que deben evolucionar, porque todos y cada uno de los miembros de la organización son agentes de cambio, todos, absolutamente todos. Que tenemos que lograr un autoconocimiento. El jefe que se conoce a sí mismo es alguien valioso para la organización, más allá que el jefe que conoce mucho. Pensamiento paradójico, autogestión emocional, el incremento de la conciencia, y ojo, siempre tener en cuenta que el caos va a ser una fuente de oportunidad. Dentro de los componentes del neuromanagement tenemos el neuroliderazgo. El neuroliderazgo plantea que existen estos 5 ejes, frente a los cuales el líder que tiene éxito en la organización, y ojo, esto es a partir de los líderes tradicionalmente, ¿no? Evaluados, ¿no? Estamos hablando de que Hitler, por ejemplo, un excelente líder, malo en ejecución, ¿no? Porque el impacto negativo que le hizo al mundo fue muy tremendo, pero como líder era genial, ¿ya? Era un excelente líder. Pues él tenía estos componentes: un alto dominio personal, ¿no? Su modelo mental era un modelo mental que entendía las necesidades de todos aquellos que le seguían, una visión compartida. El líder tiene que saber qué es lo que todo el mundo quiere, ¿ya? Y tiene que tratar de interiorizarlo. Si el líder lo interioriza y si el líder lo hace parte de su modo de vida y su modo de operar, el líder tiene seguidores, ¿no? Aprendizaje en equipo, pensamiento sistémico. Ojo, hay que planear. Sí, yo no estoy diciendo que no se planea, pero ¿a partir de qué? De esa visión compartida, a partir de ese autoconocimiento y a partir del conocimiento sobre lo que los demás se ven motivados a sentir y hacer. Neuroestrategia. Cuando hablamos de neuroestrategia, estamos hablando de el manejo de las cosas que pueden suceder que normalmente
son las que nos sacan de quicio en las organizaciones tradicionales, como por ejemplo la imprevisibilidad, la desconfianza, los ciclos cortos de vida, el dinamismo de los mercados, de la gente, de las personas, la forma en cómo se adaptan, el nivel de hipercompetitividad que existe en este momento. Todos los mercados están saturados. La estrategia tiene que enfrentar estos elementos. Lo frágil que puede llegar a ser una estrategia, lo frágil que puede llegar a ser una aplicación de un elemento que uno entrega en un mercado. Y hay algo que es bien curioso y es la infoxicación, que es como esa intoxicación de información, ¿no? Hoy en día, si ustedes viven las redes sociales, ustedes encuentran en redes sociales cosas falsas, cosas ciertas y cosas entre falsas y ciertas, ¿no? Y uno al final no sabe ni qué creer, ¿no? El otro día veía yo soy profe de Falta en Univalle, y el otro día veía yo que unos muchachos que estaban quemando unos adornos navideños, ¿no? Y entonces se ponen a mirar el video, ¿cierto? Y uno dice, a ver, normalmente las protestas en Univalle no son 10 personas, ¿no? Normalmente las marchas de los muchachos estos son mínimo 50, 100. Curioso. Empieza uno a ver, ¿no? La forma en cómo están vestidos los que llegan allí, y uno dice, vení, pero es que, a ver, ¿no? ¿De dónde sacaron esa ropa? Y empiezan a escuchar otros comentarios de otras personas y videos y dicen, no, esto no parecen estudiantes míos. O sea, al menos de los que yo tengo y que conozco que están en la asamblea universitaria, en la MANE, no. Pero en las redes sociales por un lado dice sí, ¿no? Y por el otro lado dice tal vez, y por el otro lado dice no, y entonces al final no sabemos lo que quieren, ¿ya? Por el tema de la intoxicación. ¿Listo? La estrategia tiene que ser, ojo, tiene que ser alejada de automatismos, intuitiva. El poder de la intuición. El poder de la intuición es fundamental. En la organización tradicional no. Usted no hace las cosas porque su corazón le dijo. En la organización, a partir del neuromanagement, póngale cuidado a lo que esa vocecita interior está diciendo. Por ahí normalmente es. ¿Por qué razón? Es que nuestro cerebro está diseñado para entender la dinámica del mundo. Lo que pasa es que nosotros tenemos siempre que tratar de colocarle número a todo. Y el número no es tan importante, es más importante el ser, más allá de lo que es el hacer. ¿Listo? Neuroeconomía. De la neuroeconomía, pues todos los elementos del tema de decisiones, cómo es el sistema de recompensa en el cerebro. Sus cerebros, por ejemplo, cuando sienten que se están recibiendo algo positivo, automáticamente activan unos centros del placer y usted recibe una sobrecarga de endorfinas y se siente bien, ¿ya? Cuando usted no recibe esa sobrecarga de endorfinas o esa sobrecarga de endorfinas no le indica que usted sea saciado, empiezan los comportamientos compulsivos, ¿no? Y ahí tenemos compradores compulsivos que actúan igualito que un adicto, ¿ya? Tenemos también allí los ludópatas, ¿no? Los que juegan por tener el placer de jugar, ¿no? Pierden la casa y siguen jugando. Es parte de un problema con ese sistema de recompensa. En las organizaciones pasa igual. Si usted no recibe recompensas puntuales a corto, mediano y largo plazo, usted se desmotiva y sus niveles de serotonina decaen. Y al decaer los niveles de serotonina, entra en procesos depresivos. Y esos procesos depresivos afectan a la organización, quiéralo o no, porque es que usted, cuando entra, usted no deja de ser persona y se convierte en el trabajador. Usted sigue siendo persona, padre, ser humano, así como Omar, que entró aquí hoy, ¿no? Entra siendo alguien integral, y cuando sale siendo alguien integral, modificado por esta conferencia, modificado por la compañía de ustedes. No se puede despojar de eso. El sistema de la aversión al riesgo de la pérdida, ¿no? Es otro elemento que también manejamos desde lo que es la neuroeconomía. Por el riesgo, por la pérdida, es que, por ejemplo, ¿no? Han pasado cosas en el mundo como las crisis, ¿ya? Nosotros normalmente evitar ese tema del riesgo, ese tema de la incertidumbre, no hay nada más poderoso que el miedo. Métale miedo a la gente y automáticamente la gente hará lo que usted quiere para evitar ese miedo. Es tremendamente poderoso porque nuestro cerebro está en contra de la pérdida, en contra del riesgo, ¿ya? Y más al cerebro femenino
el cerebro masculino, ¿no? El cerebro femenino evalúa mucho mejor los riesgos que los hombres. Culpen a quién, a la testosterona, ¿verdad? Los altos niveles de testosterona hacen que sea más arriesgado el hombre que la mujer. La mujer tiene testosterona, pero muy poquito, ¿ya? Ese nivel hormonal hace que, por ejemplo, en la bolsa de valores, ¿no?, donde venden y compran acciones, sea más sencillo para un hombre ser corredor de bolsa que para una mujer, ¿no? Y eso es algo que tienen que comprender, o sea, es algo que es un hecho fisiológico, ¿ya? Y esto no implica ni algo a favor ni algo en contra, ¿no? Simplemente algo que es, ¿ya? Y eso se entiende desde la neuroeconomía. En cuanto a neurocomunicación, pues todos los elementos que hacen que mi comunicación sea efectiva y eficiente. Por ejemplo, hice hace poco un estudio sobre neurocomunicación política y estudié el caso de Hugo Chávez, ¿no?, que en paz descanse. Bueno, sí está descansando en paz, ¿ya? Ese caso fue bastante curioso porque al analizar todos los elementos de neurocomunicación encontramos otro líder innato que aplicaba de manera intuitiva, ojo, intuitiva, ¿no? Él podía tener un equipo asesor, pero el que daba la conferencia, el que daba la charla, el que hacía el manejo de los diferentes elementos vocales, visuales, gestuales, era él, ¿no? De manera intuitiva, ha sido un uso perfecto de todas las herramientas de neurocomunicación. Y es curioso, ¿no? Uno se encuentra con esos casos curiosos. Elementos como, por ejemplo, el manejo del uso del pitch. El pitch es lo que yo estoy haciendo ahora. Ustedes han escuchado que yo muevo y modulo distintos niveles mi voz. Eso es manejo del pitch. A través de eso, lo que estoy haciendo es que sus cerebros mantengan la atención y no de manera de caer dormido, ¿no? Los estoy manteniendo atentos, ¿ya? Simplemente modulando mi voz. Y eso es uno de los elementos de neurocomunicación. ¿Cómo hacer más eficiente? ¿Cómo hacer más eficiente, ¿no?, el proceso de comunicación con mis interlocutores? Ya me están avisando que vaya apurando, entonces vamos a saltar por aquí. Neurotalento humano. Cuando hablamos de neurotalento humano, se valoran las técnicas en diferentes elementos. Competencias y habilidades que tiene que tener una persona para poder trabajar en entornos. Ya no son solamente esas competencias básicas de conocimientos, sino que también tenemos aquellas que me permiten trabajar en comunidad y en equipo, y con diferentes técnicas. Y ojo, esas técnicas son traídas desde la psicología tradicional y desde la neuropsicología tradicional, ¿no? Una muy interesante es aquella en donde le hacen a usted la entrevista con una cámara, una webcam, ¿no?, o una cámara de video, y usted dice, ven, ¿por qué me están filmando? Pero resulta que están analizando todos sus gestos para identificar si lo que usted está diciendo le está despertando emociones o no. Hay incluso una aplicación en estos momentos para celular que la pueden buscar, se llama Apex, ¿no? Es una aplicación para celular que cuando una persona está hablando, usted sigue la filma, ¿no?, con ese Apex, y el Apex saca caritas de emoji dependiendo de las emociones que le detecte a su rostro, ¿no? Y es todo un estudio, ¿no? O sea, está hecho. El software es Afectiva, se llama el software original. Afectiva cuesta aproximadamente unos $60,000 la licencia de uso, ¿no? Y es porque es un estudio bastante bien hecho del que sale, ¿no?, los parámetros para ese software, ¿ya?, en donde puede identificar si usted está mintiendo o no. Y eso se lo han hecho algunos políticos en España, ¿no? Han cogido los debates y todo, lo han revisado y se han dado cuenta, ¿no?, qué tanto de verdad están diciendo y qué tanta falsedad están hablando. Y por último componente, la neuroética, importante, porque cada vez que tenemos mayor conocimiento del cerebro y cómo funciona, pues habrá mayor posibilidad tal vez de persuasión, ¿no? De manipulación, probablemente sí, pero ojo, tu cerebro tiene un mecanismo de protección, ¿ya? Hay algo que se conoce desde la psicología como la disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva es la evaluación que hace tu cerebro al momento de enfrentarse en un proceso decisorio posterior a la toma de decisiones. Él hace una evaluación entre la expectativa versus la realidad. Si la expectativa es superior a la realidad, automáticamente te genera una actitud en contra
de lo que te produjo esa diferencia. ¿Ya? Y esto las organizaciones lo saben. En otras palabras, usted puede engañar una vez a su cliente, usted puede engañar una vez a su empleado colaborador, pero no dos. El cerebro ya saca conclusiones, ¿no? Y esas conclusiones que saca el cerebro, dependiendo del impacto emocional, así mismo tendrán la fuerza, ¿vale?, de esa negatividad. ¿Listo? Y neuromarketing, el último componente de los que voy a comentarles hoy. El neuromarketing busca, a través del conocimiento de estímulos, entender el lenguaje cerebral para predecir conductas de consumo a partir de estímulos, con el fin de desarrollar todos los elementos de comunicaciones en marketing, impactando de manera adecuada, buscando, ojo, y esto es algo importantísimo, satisfacer, ¿vale? No, el resultado no es tanto la venta, aunque unos comerciales me dirían, es que vender es un resultado. No, el resultado es la satisfacción. Si usted satisface, la venta es una consecuencia lógica de esa satisfacción, ¿vale? Si usted se siente que a usted realmente le han provisto lo que usted buscaba, usted vuelve. ¿Para qué se va a ir donde otro? ¿No? Así como nuestro organizador titulaba su libro de neuromarketing, ¿por qué razón mis clientes se acuestan con otros y dicen que les gusto yo? La misma historia. Si usted satisface, no tienen por qué irse con la competencia. ¿Listo? Les tenía por acá unas tácticas, unos ejemplos. Voy a ponerle un ejemplito, ¿vale? Resulta que a partir de técnicas de investigación neurocientífica se encontró en un estudio que se hizo con nachos. Los nachos, ¿no? ¿Quién no ha comido nachos aquí? ¿Todos conocemos los nachos? ¿Sí? Bueno, en un estudio que se hizo con nachos, que creo que, no sé si Rito lo conocía este estudio, ¿no? Se encontró que existían dos picos, ¿no?, en involucramiento, ¿no? La técnica fue electroencefalografía. Esto le ponen a uno una especie de casco con una serie de electrodos que lo que hacen es medir la actividad cerebral, ¿vale?, y diferenciar diferentes tipos de ondas que existen en nuestro cerebro, y encontraron, ¿no?, a partir de un software, pues uno dice cuál es involucramiento, cuál es emoción, cuál es miedo, ¿no?, y encuentran emociones relacionadas con esas ondas. Entonces, en el involucramiento se encontraron en ese estudio que existían dos picos muy altos. El primero era cuando la persona se comía el nacho, y el segundo, más alto todavía, cuando se chupaba los dedos. En otras palabras, parece que hay más placer, ¿cierto?, al chuparse el dedo untado de nacho que al comerse el mismo nacho. Y entonces, ¿qué hizo esta empresa? Pues generó una campaña publicitaria. Eso fue para el Super Bowl del 2011, que no estoy mal, el Supertazón de los Estados Unidos. Generó una campaña basada en eso, ¿no?, en el tema de chuparse los dedos. Y este es el ejemplo, y con esto termino. Miren lo curioso, ¿no?, el tema ahí controversial, ¿ya? Chuparse los dedos. Nosotros tenemos unas neuronas, ¿no?, identificadas como neuronas Borecono, de la perspectiva neuroanatómica funcional, y esas mismas son llamadas por Martin Lindstrom las neuronas espejo. En este momento sus cerebros hicieron que muchos de ustedes se salivaran al ver la chupada de dedos. ¿Ya? Muchísimas gracias por la invitación. Al doctor Alexander Barón Sandoval, muchísimas gracias por su conferencia sobre neuromanagement. Brindémosle entonces un cálido aplauso de agradecimiento por esta maravillosa. El doctor Augusto Narváez va a hacer entrega del certificado.
Doctor, muchas gracias por esa brillante conferencia alrededor de una técnica moderna del mercadeo. Quizá es muy fácil decir la técnica, pero es una conferencia científica. Les damos las gracias en esta certificación por esa. Bienvenido y ojalá que siga viniendo con las ganas que tienen de venir aquí nuestro egresado. Invitamos al secretario general, la doctora Liliana Zanabria, para hacer la presentación a egresados.